Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias entonces a Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos 2, 47. Recuerden que estamos mirando las funciones de la iglesia, ¿no? La iglesia está, hermanos, aquí. Aún el Señor no nos lleva. ¿Por qué? Porque tiene todavía planes para nosotros, ¿sí? Y la iglesia está, hermanos, para cumplir las 5 funciones que, según nuestro eslogan de pesca, su función es: P es para predicar, la E es para enseñar, la S es para servir, para eso está la iglesia, ¿no? Y la C es para congregar, no, es para comunión, para coinonía. Y la A de pesca es para adoración. Entonces la iglesia está, hermanos, para cumplir esas 5 funciones, ¿no es verdad? Hemos ya estudiado cada una de ellas y hemos llegado al final, en realidad, con la letra A. Unos 3 domingos estuvimos hablando de la adoración y su importancia, hermanos. La iglesia está para adorar a Dios, ¿sí? Pero, hermanos, si la iglesia realmente cumple esta función, mire el resultado. Versículo 47, Hechos 2, 47. ¿Está conmigo? Dice: alabando a Dios, eso es adorar, ¿no? Cuando hay adoración, entonces también, y teniendo favor con todo el pueblo, cuando hay un testimonio de servicio en la comunidad, dice: y el Señor añadía cada día, subraye eso, añadía cada día, añadía cada día, ¿ya? A la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos, es decir, las personas, hermanos, que Dios había elegido y había llamado a la salvación, ¿no es cierto? Se estaban añadiendo cada día. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí entramos a una letra que le hemos aumentado a la pesca de la iglesia, la letra R, para que diga pescar, el verbo pescar, ¿sí? La R es para reproducción. Reproducción. Hermano, cuando la iglesia realmente predica el evangelio, enseña la doctrina de los apóstoles, y es una iglesia que sirve a la iglesia, nos servimos entre nosotros, servimos a la comunidad, ¿ya? Y estamos ejerciendo nuestros dones y nuestros talentos, pero también nos estamos congregando para tener comunión con Dios y los unos con los otros, y de esa manera también adoramos a nuestro Dios con una adoración genuina, una adoración verdadera. Cuando la iglesia, hermano, adora verdaderamente a Dios, ¿sí? Automáticamente la reproducción viene, el crecimiento de la iglesia viene, la multiplicación de creyentes y discípulos empiezan a llenar los salones donde se reúne la iglesia. ¿Se da cuenta? Es decir, la reproducción y el crecimiento de la iglesia en número, estamos hablando de número, ¿no? Es consecuencia lógica, hermano, de cumplir nuestras 5 funciones. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no crece una iglesia local? Porque esas funciones, manacancho, ¿no? No la estamos cumpliendo, no la estamos ejerciendo, no estamos predicando el evangelio, no estamos, estamos empezando a instruirnos, ¿no? A instruir con el discipulado que estamos terminando ya esta semana, ¿no? Entonces, estamos enseñando, pero es la iglesia, ahorita está el pastor nomás, ¿no? Pero después la iglesia va a tener que estar involucrada en la enseñanza, porque lo que yo les estoy dando, cada uno de lo que ha recibido, la va a tener que pasar a otro esa enseñanza, empezando en casa.
algún vecino, algún inquilino de repente que tenga más afinidad, un amigo cercano. Entonces, darle lo que usted ha recibido, el Evangelio y la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesús. Entonces, cuando la iglesia predica el Evangelio, enseña la doctrina de los apóstoles y está sirviendo, ¿no es cierto? Y está congregando, no deja de congregarse y está adorando al Dios de la Biblia que ha conocido, hermano, automáticamente el crecimiento en número va a venir. Cuando haya un crecimiento espiritual, cuando haya un crecimiento cualitativo, le llaman, ¿no? De carácter, cuando Jesucristo se vea reflejado en nuestra vida, automáticamente la gente va a mirar y va a decir, caramba, miren esa asamblea allá, ¿no? Esa comunidad, qué cosa más diferente, ¿no? A otros grupos que yo conozco. Y de curiosidad van a querer venir a ver qué está pasando acá. ¿Por qué tanto predican? ¿Por qué tanto enseñan? ¿Por qué tanto sirven? ¿Por qué tanto están juntos los hermanos en armonía? ¿No? Yo quiero también estar ahí. ¿Sí? ¿Qué tanto adoran a ese Dios si no tienen ninguna imagen de Él? ¿No? Van a querer venir y van a querer indagar y escuchar lo que tenemos para decirles. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que estar listos con nuestro testimonio. En primer lugar, ¿cómo fuimos salvos? ¿Cómo vivía antes de ser salvo? ¿Y cómo vivo desde el momento que fui salvo hasta este momento, hasta hoy? ¿Sí? Y entonces presentarle el plan de salvación a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro colega que quiere escucharnos, ¿no? Entonces, hermanos, la reproducción es parte del crecimiento de la iglesia. Es parte de esa función que tiene la iglesia en el mundo. Estamos aquí, hermanos, para pescar hombres. Cuando digo, uso el término hombre, lo estoy usando en términos genéricos, ¿no? Para ganar más gente para el reino de los cielos. A eso nos mandó el Señor. Venid en pos de mí, dijo, y os haré pescadores de hombres. Ya reitero que esta palabra hombre es un término genérico, también mujeres, adolescentes, niños, jóvenes, a eso se refiere. Pescar humanos para el reino de Dios, hermano. Así que la función de nuestra iglesia con el eslogan pesca es un mandato para nosotros. Koinonía, pesca. Estamos para pescar. Es decir, para predicar el Evangelio, para enseñar la doctrina de los apóstoles, para servirnos unos a otros, para congregarnos y para adorar al Dios de la Biblia, a nuestro Salvador. Y si cumplimos con estas funciones que vemos en los primeros cristianos, vamos a ver automáticamente, hermano, el crecimiento numérico. ¿Ya? Mi mamá, mi tío va a querer conocer a Jesucristo. ¿Sí? Mi vecino, mi colega. ¿Ya? Miremos, hermano, lo que pasó cuando estos primeros cristianos estuvieron cumpliendo estas 5 funciones. ¿Ya? Vamos a mirar, en primer lugar, aquí el 2.47 ya lo leímos, ¿no? Pero miremos más adelante el 4.32. En el 3 vemos que Pedro sana a un paralítico y a raíz de este milagro predica el Evangelio y 5,000 se convierten ahí a la puerta del templo. 5,000. Y ya había una multitud, ¿no? Porque en su primera predicación se convirtieron 3,000. ¿Cuántos son 5,000 más 3,000? 8,000 ya. Y los 120 que estaban en el aposento alto esperando el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, 120 serían 8,120 ya. Pero como leímos en el 47 que cada día se convertían, entonces ya, miren lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. ¿Alguien lo tiene? Léanlo, por favor. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso, ¿no? Mire cómo empieza el versículo. Y la multitud de los que habían creído. ¿Ve cómo crecía? ¿Ve cómo había una reproducción de predicar la palabra, de enseñar la doctrina, de servir, de congregarse? Dice, todos los días se congregaban, ¿no? Dice que por las casas y en el templo, ¿no? Se reunían y comían con alegría y sencillez de corazón. Había comunión y alabando a Dios, dice, había adoración. Entonces se convertían todos los días y ya había una multitud. Había una multitud, había crecimiento. Versículo 14 del 5:14, a ver. Dice, y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Aumentaban más y más. Gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando una iglesia predica el evangelio, enseña la doctrina de los apóstoles y está involucrada en el servicio cristiano y se congregan, ¿no es cierto? No dejan de congregarse y están adorando, alabando a Dios, ¿no es cierto? Recuerden que adoramos a Dios con nuestras palabras, expresándole con palabras lo que Él significa para nosotros, obedeciéndole con nuestras acciones, con nuestras obras adoramos a Dios, ¿sí? Pero también con nuestras actitudes, dijimos, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón al congregarnos y rendirle culto? Entonces, cuando hacemos eso, dice que el número de creyentes crecía, aumentaba más y más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y así crecía la iglesia, hermano. Y mire el capítulo 6, por ejemplo, ya aquí ya era incontrolable la multitud. Mire el último versículo del 5, ¿cómo termina? Versículo 42, 5:42. 5:42 dice, y todos los días, dice, en el templo y por las casas, subraye eso, en el templo y por las casas. ¿Qué hacían? ¿Para qué se reunían en el templo y en las casas? No cesaban ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, esta iglesia se reunía no para chismear, no para comentar, no para jugar, no para, no sé, pues, ¿no? Hay diferentes motivos por los cuales la gente se reúne. Pero esta asamblea, esta comunidad de esta nueva doctrina que apareció, se reunía, dice, para adorar, predicando el evangelio y enseñando la doctrina de los apóstoles. ¿Qué le parece? Y así, todos los días en el templo y por las casas, la iglesia iba creciendo, hermanos. Y gran multitud se convertían a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con Coinonía, con nosotros. Si cumplimos nuestras 5 funciones, que son predicar, enseñar, servir, congregarnos para tener comunión y adorar. Adorar a Dios. Miren cómo empieza el capítulo 6. Ya era insostenible ya para que los apóstoles nomás se estén encargando de esta iglesia tan numerosa. Miren lo que dice el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de ¿qué? De los discípulos. Hermano, aquí empezamos a ver un cambio en la gente que estaba recibiendo la enseñanza de los apóstoles, el discipulado que daban los apóstoles, todas esas multitudes que se convertían de hombres y mujeres, ya empezaron a tener otro nombre. Ya no eran creyentes, ya no eran personas que se convertían, hombres y mujeres, ya no eran multitudes, ¿qué se llamaban?
El número de discípulos. Ah, mira, aquí Lucas empieza a usar un término para esta gente que fue enseñada por los apóstoles, ¿ya? Que recibió el discipulado de la enseñanza de Jesús. Ya fueron llamados todos discípulos. Como creciera el número de los discípulos. Hermano, aquí entramos a mirar la realidad de lo que es cumplir nuestra misión como iglesia, hermano. Si nosotros realmente predicamos el Evangelio y enseñamos la doctrina de los apóstoles, sirviendo al Señor, congregándonos todos los días en el templo y por las casas, ojalá, ¿no? Y adoramos a Dios verdaderamente con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, el número de discípulos va a crecer, va a aumentar. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, con nuestra iglesia. Esa es la voluntad de Dios para Koinonía y para cualquier iglesia local, donde cumplamos estas 5 funciones que Él, hermano, nos mandó hacerlas, cumplirlas, vivirlas. Porque para eso estamos. Para eso está la iglesia. Ah, hermanos, qué desafío. Qué tremendo desafío, hermano, para nosotros que estamos luchando por consolidar un ministerio que sea realmente lo que dice el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Una asamblea cristiana, pero misionera. Es decir, un grupo de personas reunidas, ¿no? Una asamblea convocada con la identidad de Jesucristo, por eso es cristiana, que todos creemos en Cristo y en su enseñanza, para luego vivirla y también compartirla, ¿ya? Con ese énfasis misionero. Eso es hacer misiones, hermano. Salir siendo enviado a predicar el Evangelio. Y las personas que crean, traerlas y enseñarle la doctrina de los apóstoles. Así sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Congregándonos, adorando a nuestro Dios, el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? El Dios creador del universo, creador nuestro, hacedor y sustentador, en fin, pero hacerlo con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Eso va a hacer, hermano, que la iglesia del Señor crezca en número. Qué desafío, qué tremendo, hermanos. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo, empezando a llamarles discípulos a los que recibieron la enseñanza de los apóstoles, vamos a ver cómo, hermano, esos discípulos empiezan a también multiplicarse. Y cuando se empezaron a multiplicar los discípulos, se empezaron a multiplicar las iglesias también. Porque estos discípulos fueron por todas partes predicando este mensaje. Y fue así que empezaron a formarse otros grupos de creyentes. Mire, por ejemplo, más adelante, en el capítulo 8, a ver, miremos este versículo más. Después de las persecuciones, la primera persecución que vivió la iglesia, a ver, miremos capítulo 8, versículo 4. Cuando Saulo de Tarso asolaba a la iglesia, ¿no? Persiguiendo a los cristianos. Capítulo 8. Dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Subrayelo, hermano. Anunciando el Evangelio. No es que se estaban yendo de vacaciones, no es que se estaban yendo a pasear, no todos románticos por allá, no, hacer un viaje turístico. No, dice que ellos fueron esparcidos, pero iban por donde iban y encontraban personas, iban ¿qué? Anunciando, predicando el Evangelio. Ah, hermanos, cuando la iglesia del Señor, al salir de aquí el domingo, lunes, martes, hasta que llegue el otro domingo, a cualquier persona que encuentre en la calle, en el barrio, en la cancha, no sé, donde sea que encuentre gente, vaya anunciando el Evangelio, entonces, hermano,
va a haber crecimiento en la iglesia local. Porque usted va a traer esas personas a Cristo y la va a integrar a su iglesia local. Y recién vamos a ver el crecimiento que muchos de repente están esperando de la iglesia, ¿no? Porque ya alguien me dijo, no, ¿por qué será que no crecemos, no? Porque usted, pues, hermano, no está creciendo. Usted no está participando del discipulado. ¿Cómo quiere que crezca su iglesia? ¿No ve? No es el pastor el que se reproduce, hermano. Por si acaso, son las ovejas. El pastor está para alimentar, para apacentar, para instruir, para enseñar, para prepararlo para que usted se reproduzca. Porque usted es la ovejita. El pastor se reproduce, ¿no?, en su género, pues, reproduce otros pastores o pastorcitas, ¿no?, con la esposa. Pero las ovejitas tienen que reproducir otras ovejitas, otros corderitos. Y el pastor está para instruir, para cuidar, para apacentar, ¿no es cierto?, para alimentar y que usted crezca y ya se reproduzca. Así que, hermanos, llegó el tiempo en que las ovejitas tienen que reproducirse. Y la iglesia se va a reproducir, hermano. Cuando usted empiece y vaya por todas partes entre semana, ¿qué dice? Anunciando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Estamos para eso y queremos, hermano, organizarnos para ya empezar a compartir lo que hemos recibido de la doctrina de los apóstoles. Amén. Vamos a orar. Oremos al Señor.